Llamada a pista, episodio 144. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para este extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, un viernes más, una semana más, un poquito de resaca, ahora os contaremos. Maribel Matei, muy buenos días. Buenos días, Willy. Santiago Godoy, ¿qué tal? ¿Sigues despierto o te has dormido ya? Estoy en un limbo eh, de vida y muerte en estos momentos. Bueno, antes de nada, antes de empezar a hablar de nuestros patrocinadores, mecenas, noticias y demás, ¿qué tal va la resaca post Ciutat de Barcelona? Bueno, yo creo que bien. Ha sido una semana infernal, pero está bien. Se nota cuando trabajas el fin de semana todo entero. El lunes se cuesta, ¿eh? Y ya la semana, el final de la semana se te hace... ¡ah! Pues mira, se te hace un poco Oye, cuesta. Santi, causó furor tus presentaciones multilingües, en la ciudad de Barcelona. Te lo digo porque hubo gente que, oye, se nos acercó y nos dijo, no sabíamos que Santi tuviese ese dominio y ese conocimiento multilingüe que nos ha Ya enseñado aquí. Extraordinario. hace años perdí la vergüenza ya hablar en inglés. Ya se pudo ver en el Ciudad de Barcelona y bueno, ya ves Pero tú, tú la gente me has entendía. tenido vergüenza alguna vez, Santi. Yo eso no En lo he algún visto. momento de mi vida diría que sí, no lo sé, no lo recuerdo. Pero yo supongo que sí. Debió suceder justo antes de caer en la marmita de Sí, autoestima, ¿no? Esa no seguramente, es la historia que cuentas siempre. seguramente. Bueno, y tú, Matei, ¿qué tal tu resaca? Porque, vamos, yo no sé cómo quedó tu voz, pero la mía, yo he estado 2 días, hoy estoy un poco mejor, pero yo que he grabado podcast el lunes y el martes, los he grabado dándole el pause, tosiendo, y alguno de ellos se nota muchísimo que mi voz está cascada. No, yo la mía perfecta. Mira, el lunes ya estaba gritando niños. O sea que cuando estás acostumbrado a lidiar con adolescentes todas las tardes, pues llega un momento que tu voz ya se adapta. Esto es así. Pero sí es verdad que resaca de voz, no tanto. Pero resaca de cansancio, sí, es que estuvimos, ¿cuánto fueron? 15, 16 horas. Entre dos 16, días. 16. Entre Sí. 2 días. Luego yo el domingo me fui a ver Barcelona, a patearme Barcelona. O sea, yo terminé el lunes. O sea, el domingo por la noche caí. Y el lunes, luego la vuelta en tren fue matadora, la verdad. Pero bueno, una experiencia muy chula. Es verdad que de esas, si lo tuvimos que hacer todos los fines de semana, yo creo que nos daba algo. Bueno, pues sí. Oye, Ciudad de Barcelona, interesantísimo, nos lo pasamos súper bien. Ahora supongo que nos contarás un poquito más en el apartado review de competiciones, qué es lo que pasó, pero vamos, con la suerte de poder disfrutar de unos resultados del equipo español de espada femenina, al cual no nos tenía acostumbrados, por lo menos en las ciudades de Barcelona que yo he podido ver y seguir desde que empezamos con Llamada a Pista. Así que, bueno, tuvimos un grato regalo por parte del equipo español y que lo pudimos seguir en directo. Luego os contamos un poquito más. Pero antes de entrar en las noticias, review y contenido, que hoy traemos una entrevista súper interesante a una persona probablemente de las que son culpables de que el sitio de Barcelona se haga cada año, siempre que el COVID nos deje. Antes de entrar en todo esto, hay que recordar a nuestro patrocinador, que estuvo en el sitio de Barcelona también y que además, oye, entregó un premio tanto en la competición individual como en la competición de los equipos que causó furor. Los nepitos y los Los nepotes, nepotes, creo que eran nepotes. los nepotes. Eran Exacto. brutalmente grandes. O sea, eso es para una super espada.
Exacto. Esto la gente no lo sabe, pero cuando estábamos en el directo, en el sábado, en el individual, sacaron una mesa con, bueno, con lo que se le entrega a los campeones, a las campeonas en este caso. Pues un ramo de flores, que si la medalla, que si un Rolex de oro que traía Santi. Y Un entre todo Rolex, no, un esto, Tissot, pero era de oro, sí. era de oro. Entre todo esto había unas figuras. Esto me recordó por momentos, Santi, al 1, 2, 3. A mí me recordó al Precio Justo. Al precio justo. A mí Es me una recuerda un poco generación al 1, más. 2, 3. Sí, 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 sí. Al muñeco de la calabaza, ¿no? Y estaban, pues, un NEP, que es como un tornillo, es un tornillo muy especial y además muy característico porque ves como las ranuras son un poco diferentes y demás, pero tamaño, iba a decir Argan Boy, pero creo que un poco más grande que los Argan Boys. Y en ese Tío, momento, en serio, no puede cuando... ser tan antiguo. O sea, no puedes hablar del ¿Qué 1, es 2, eso? 3 y de ¿Qué es los eso? Argan Boys en la misma Sí. frase, tío. No A ver, puede ser. ilumíname, Willy, porque, o sea, el 1, 2, 3 sí, pero ¿qué es eso? Los Argan Boys eran los predecesores de los Playmobiles. O sea, eran monigotes Ya, que, Willy, como tío. el Pero Playmobil un poquito más grande, y Eran más grandes, creo, sí. sí, pero no mucho más. Y eran de plástico ahí. Había vaqueros, indios, yo qué sé, Neil Armstrong, ¿sabes? Cosas de así, la época, cosas de la época. así no vas a traer audiencia joven, ¿eh? O sea, así no. Bueno, pero es que mi papel y mi rol en este equipo no es traer a la audiencia joven, es conectar con la gente de otras generaciones más maduras, con más cabeza y demás. Para atraer a la gente joven estás tú, Matei, y hasta aquí puedo leer. Mira, me sale frase de 1, 2, 3 y hasta aquí puedo leer. Bueno, dicho esto, sigo con la anécdota. Estábamos ahí, en pleno directo, el podio puesto, los primeros puestos, y empezamos a hablar de los nepotes. ¡Ostras, el muñeco este, qué pasada, tal! ¿Y qué hizo Santiago Godoy? No, no Dijo, lo hice, no lo ¿qué te hice. juegas? ¿Qué te juegas a que lo traigo? Me voy a acercar, lo voy a coger y lo traigo a la cámara para enseñárselo a la gente que está en el directo. Claro, esto en el directo ni se ve ni se oye porque nos lo hacía esto con señas, Santi. Y el tío, que claro, Maribel y yo flipando, porque evidentemente esta mesa con los premios estaba dentro de la zona de pistas, Y estaba todo preparado ya donde para darlos, además. exacto, todo preparado para darlos. Y va Santi. Se acercó y luego tuvo un momento de iluminación que dijo, esto no está bien, No, esto igual, no, me eché para Mañana voy a atrás estar en el DT, no porque sé yo. mañana estaba en el DT yo y dije, va, no voy a hacer el Canelo. Si no hubiera habido DT al día siguiente, si no hubiera estado en el DT, me lo hubiera cogido los 3, los 4 que había. Y hubiéramos hecho ahí en plan un spin-off de Friends, ¿sabes? Con los nepotes ahí haciendo... Pero dije, hostia, mañana tengo que estar yo aquí como responsable y no lo vi correcto ni viable. Yo también tengo pues bueno, una anécdota con el patrocinador, que yo he ido 2 veces a Ciudad de Barcelona, la de 2020 y esta, y en las dos he tenido que hacer el ridículo en algún momento, y sobre todo en presentarme. La primera fue la primera vez que me presenté a Santi, que estaba medio muerto, y me puse delante de él y dije, hola Santi, y se quedó así como, ¿esta quién es? Y esta vez fue al contrario, yo llegué a la instalación, ahí al INEF, y se me acerca una persona, me dice, hola Maribel, ¿qué tal? Y claro, yo dormida dije, hola, ¿quién eres? De repente me dice, soy Ricardo Arberas, soy el que te paga el viaje. Y yo, pues, pues muy bien, pues hola Ricardo. O sea, Me no le debes conozco. lealtad. Sí, sí, ¿me debes lealtad? No, hombre, sí que se la debo, eso es verdad, pero no lo dijo así porque Ricardo es un tipo muy majo. Pero yo, mi segundo ridículo en la ciudad de Barcelona, que fue el patrocinador, que es el que nos está ayudando económicamente y me ayudó a mí para poder ir, que no le conocía. Entonces, bueno, pues ahí está, que luego me trató súper bien. La verdad es que para quien quiera saberlo, Ricardo es un tipo encantador y además de aportar económicamente a este programa, es un innovador. Estaba todo el tiempo contándonos ideas que tiene, pues llevó allí el globo de los NEPs, todas las ideas que tiene pues para promocionar esos magníficos tornillos. pues sí, magníficos tornillos que si no los utilizáis, oye, llegáis tarde al siglo XXII de la esgrima, no el XXI ya, sino el XXII. Tornillos que pueden utilizarse, recordemos, para espada y para florete. Para sable todavía no, pero todo llegará.
todo llegará. ¿Dónde lo podéis comprar esto? Pues en la página web de los NEPs, que es fencingfan.com, o en vuestro distribuidor favorito. Si utilizas tornillos de la vieja usanza, tienes que cogerlos y tirarlos. Los NEPs es lo único que debe estar enganchando tu punta con tu arma. Y que te diga, Y dicho esto, que te diga un tipo que dime. dice que habla de Argamois, Argan que Boys, llegas tardes, Argan Boys, Argan que Boys. llegas tardes a algo, mal, cuidado, porque a lo Es mejor como, estás es quedando como muy Doc, atrás. Mal. es como Doc de Regreso al Futuro. Exacto. Oye, gran papel, el de Doc, impresionante. Impresionante. ¿Cómo es? Emmet, Gran el trilogía, doctor ¿no? Emmet, ¿cómo se llama? Emmett Brown. Emmett Brown. Emmett Brown. Que le llamaban Doc, pero no Doc con C, sino Doc con G. Porque si recuerdas, el perro Se llama de Doc. Emmett Brown, no, se llama Einstein. El perro se llama Einstein y él se llama Doc. Es un juego de Robert Zemeckis, el director. Pero bueno, dejemos el Vale. cine de lado porque no es un podcast de cine. Yo si me preguntáis cosas de los 80 y de los 90, aquí podemos tirar millas, ¿eh? Nostalgia Pero millennial, bueno, a tope. Ya lo estás haciendo total. y no te lo estamos preguntando. Total. Exacto. ¿Quieres saber algo más? Bueno, pues te voy a contar una cosa que sí que te va a interesar, A ver, dime. amigo Godoy. Y es que no solamente Ricardo Alberas ha pagado el viaje de Maribel Matei. Ah, no. No es el único que aporta económicamente a este programa y que nos permite hacer estas cositas. A ver, No. cuéntame cositas. Hay una cosa más antigua que los Argan Boys. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te cuento. Te voy a decir que una son cosa. los mecenas. Espera, antes de interrumpirte, Vale, ¿sabes vale. que yo he regalado a mi hijo un Argan Boy? Yo pensaba que ibas a decir que había regalado a tu hijo un mecenazgo de rellamada pista. No. Esto hubiese estado es un buen regalo. Le hubiera regalado un mecenas a mi mujer. No, mi mujer es mi mecenas. Exacto. Tú eres su musa. Yo soy la musa su de tu efebo. mujer. Exacto. Su agujero negro de dinero. Su efebo. Sí, bueno, que era un mecenas al final, un tío que hacía cositas bonitas por dinero. Pues yo le hago hijitos bonitos por dinero. Bueno, el mecenas es el que ponía el dinero. Luego estaban los artistas. Claro. Al otro lado. Yo soy el artista. artista. Yo soy el artista de aquí. Exacto. Y es que lo eres. Es que no eres guapo. Eres un artista. Artista. Yo sí que eres un artista. El acento. Bueno, para todos los que están ahora un poco despistados por toda la información que nos ha dado Santi, a veces errónea, a veces no, sobre qué es un mecenas, Maribel Matei, céntranos, cuéntanos qué es un mecenas y qué es lo que se lleva cuando se convierte y hace un upgrade a Super Saiyan mecenas. Pues la persona que se hace mecenas al final lo que hace es dar una aportación económica muy pequeña, 5 euritos al mes, para que nos vayamos a retransmitir en Ciudad de Barcelona y otras cosas que tenemos en mente para el futuro. A cambio de esta aportación económica, ¿qué te llevas? Pues primero que te mencionamos con nombres y apellidos en el programa. El segundo es que si mandas un audio, pues te lo publicamos y comentamos lo que quieras preguntarnos, cualquier sugerencia, pues la ponemos aquí en vivo y en directo. Y por último, también algo que no parece que no está levantando la expectación que tendría es que yo te invito a una cerveza en el lugar de España en el que me encuentre en ese momento. Entonces, bueno, ese es el último beneficio y yo creo que es el más llamativo, porque el resto, bueno, tu nombre lo dice Willy, el audio lo comenta Santi, pero yo te invito a la cerveza. Cada uno tiene su papel. Claro. Y bueno, oye, igual podríamos lanzar una encuesta para ver qué valora más el mecenas, cuál de las tres cosas. Pero no entremos en discusiones, no empecemos a discutirnos entre nosotros como es habitual fuera de los micrófonos. Vamos a avanzar con el programa y vamos a empezar con una parte que todo el mundo está esperando, que es saber sobre la actualidad de la esgrima. Vamos con las noticias de la semana. Sin Durdan, esta semana nos dejan los resultados cadetes de Cracovia y con la mirada puesta en Suiza y Sabadell. La Copa del Mundo Junior de sable masculino, que tendría que haberse celebrado el pasado fin de semana en Francia, terminó cancelada, al igual que la femenina de Alger. De esta forma, los únicos que saltaron a las pistas fueron los y las espadistas que se desplazaron a Polonia. En la competición masculina, el mejor clasificado de los cadetes españoles fue el tirador de amposta Iván Borodin, con la posición número 88.
En la femenina, la catalana Claudia Romera y su derrota en 256 fueron el mejor resultado de España. Tras este fin de semana descafeinado, la categoría M20 vuelve al terreno internacional. 12 espadistas viajarán a Suiza para la Copa del Mundo de Winter Tour, donde también competirán por equipos, mientras Cataluña coge por segunda semana consecutiva una Copa del Mundo, esta vez de florete masculino junior. Sabadell cuenta con una inscripción de 179 tiradores, entre ellos 16 españoles. Luis Díaz, Esteban Peresini, Alejandro Ramírez y Mario Díaz, además de participar en el torneo individual, formarán el equipo que defenderá a España el domingo. Estas citas son las últimas antes de uno de los grandes eventos junior de la temporada, los torneos zonales. Dentro de ellos el Campeonato de Europa, que se celebrará entre el 26 de febrero y el 2 de marzo. Y hasta aquí las noticias, la noticia de la semana. Bueno, de hecho hay muchas más noticias que comentar que tienen que ver con competiciones, y lo hemos comentado antes y mucha gente ya lo sabe, Ciudad de Barcelona, Copa del Mundo de Espada Femenina, pero no solamente tuvimos Copa del Mundo en Barcelona, sino también en Rusia, en Sochi, donde los espadistas masculinos absolutos se pelearon por, tanto en el torneo individual como en el torneo por equipos. Sí, allí vimos muchas sorpresas, empezando principalmente por el campeón de la individual, Valerio Cuomo, el italiano de 23 años e hijo del medallista olímpico Sandro Cuomo, conseguía su primera medalla internacional senior. Cuomo, que hizo una gran categoría junior, explotaba por fin en la senior, donde hasta ahora pues había quedado un poco en 32-16. Y lo hizo por todo lo alto. Ganó en 8 a Mans Heinzer, que se había desfondado ganando a Borel, y el asalto entre ellos, lento al principio, se volvió muy interesante en el segundo tiempo. Muy igualados, Heinzer consiguió igualar el ritmo de piernas del italiano y asediarle con su presión. A partir de 7 iguales, el asalto fue dominado por Cuomo. Con sus cuclillas sacó de quicio al suizo, que caía constantemente en las provocaciones del italiano. No volvió a tocar Heinzer, que terminó cayendo 15-7. En semifinales se enfrentaba Cuomo a un veteranísimo como es Igor Reizling, el número 1 del mundo y vigente bronce olímpico. Tuvo un inicio de competición complicado, con resultados muy ajustados, pero consiguió, a pesar de todo, llegar a las medallas. Contra Cuomo volvió a tener que dar lo mejor de sí. El asalto, muy táctico y muy lento al principio, se rompió cuando Cuomo lanzó unas flechas que vimos a lo largo de toda la competición y que encontraba siempre el cuerpo del ucraniano. Finalmente, el italiano decidió sorprender de nuevo con una larguísima flecha en el centro de la pista que pilló entrando en distancia a Reilly, que se había llevado, que había iniciado una ofensiva total y que no logró su objetivo de ganar el asalto. Cuomo ganaba esta semifinal metiéndose en la final contra todo un campeón olímpico como es Romain Canone, que se volvía a meter en medallas en un camino, eso sí, complicado. Tuvo que derrotar en 8 a Bismara, que venía a hacer medalla en Doha, y al campeón mundial y plata olímpica Siklosi. El asalto entre el francés y el húngaro nos dio momentos muy espectaculares, teniendo en cuenta además que era la reedición de la final olímpica. El ritmo muy alto que impuso el húngaro le puso por delante en el marcador, pero entonces Canone empezó a colocar tocados en la mano de esos que nos encantan, jugando con la distancia y las fintas. El húngaro sacó partido de su envergadura, pero no lo suficiente para ganar. El francés metió su enésimo contraataque para meterse en la final. En esa final vimos un duelo entre tiradores muy contraofensivos. Canone, que empezó muy echado hacia adelante, dio la oportunidad a Cuomo de sacar a relucir de nuevo sus efectivísimas cuclillas, mezclándolos con flechas que dieron lugar a un cóctel ganador. Aunque el francés encontró también sus tocados, el italiano siguió engañándolo con la distancia, cambiando su movimiento constantemente. Para cuando Canone quiso reaccionar con sus destellos, dejó tocados a las avanzadas espectaculares, la distancia del marcador era demasiado grande. Otra gran flecha de Cuomo cerró el asalto para darle su primera medalla de oro senior. Más allá de los metales, también vimos sorpresas. Yo creo que la principal fue la del representante de Venezuela, que no era Rubén Diamant Gascón, sino Gabriel Lugo, que se metió en tablón 16. Esta sorpresa que dio el venezolano se continuó en los equipos, donde, curiosamente, Venezuela conseguía quedar cuarta tras una competición espectacular. Primero ganó por la mínima a Italia, después también por muy poquitos tocados a Suiza y terminó cayendo en el tercer puesto contra Corea. El oro fue para Rusia y la plata para Ucrania. Respecto a la actuación de los españoles, tuvimos luces y sombras. Las luces fueron volver a encontrar españoles en el tablón principal. Julen Pereira
fue el que llegó más lejos con ese tablón de 32 en el que cayó contra Canone, y también Eugeni Gavaldà, que perdía en 64 después de meterse en el segundo día con una pool espectacular. Las sombras fue claramente la competición por equipos. España se enfrentaba en tablón de 32 contra Suecia, a priori un rival muy asequible para España, que llevaba con el número 10, Suecia con el 23, pero al final tres grandísimos parciales finales de los suecos tiraron por tierra el trabajo de los españoles, que parecen seguir un poquito irregulares. Después de esa medalla viene un tablón de 32 que les dejaba fuera incluso de tirar la parte posterior del cuadro. Así que luces y sombras, contentos por ese regreso de la competición individual, por ese regreso al tablón de 64 principal. Por otro lado, el equipo que da una de cal y una de arena. Bueno, pues siguiendo un poco esa evolución del equipo español y esperando que, bueno, que haya una evolución más positiva y que recuperemos esas sensaciones que tuvimos en la competición anterior. Danos un poquito de resumen de Barcelona. ¿Qué pasó a nivel de resultados en esa Copa del Mundo de Espada Femenina? Pues a nivel de resultados, pues decir que Francia consolidó lo que viene siendo una temporada maravillosa para ellos. A pesar de que volvía una grande como Choi, las francesas consiguieron seguir brillando. De hecho, consiguieron en individual 2 medallas, eso sí, una de bronce, una de plata, debido a que se cruzaron. De hecho, las 2 francesas que llegaron a semifinal entre ellas. Si no, a lo mejor otro radio hubiese cantado, pero lo cierto es que fue Kandasamy la más lista de las 2 francesas para meterse en la final, y de hecho vimos un asalto muy controlado por ella. Tan controlado parecía esa semifinal como parecía la final contra la coreana Sera Song, pero a los coreanos siempre hay que tenerlos muy vigilados porque le dio totalmente la vuelta y terminó ganando en la prioridad 14-13. El otro bronce fue para Aizanat Murtazaeva, la tiradora rusa que nos sorprendió a todos en los Juegos Olímpicos con esa cuarta plaza y que consigue su primera medalla senior en el Ciudad de Barcelona. Fuera de estos puestos quedaron las estonas. A pesar de que llegaban en un momento de forma espectacular, vimos un festival suyo en Doha absolutamente increíble, solo consiguieron meter en 16 a Nelly Differt, que hizo lo que pudo, ganando a Josephine Jacques en ese tablón 15-14, pero que aunque les puso las cosas muy complicadas a Kandasamy, terminó perdiendo ahí. Antes ya habían perdido tanto Legis, que perdía primeras de cambio contra la italiana Foglietta en 64, 15-14, como la otra tiradora que había conseguido la medalla en Doha, la estona Erika Kipu, que perdía con la rusa Yasinskaya. Por tanto, buenas sensaciones de Francia en ese sábado, en ese tablón principal, regulares para Estonia. Y luego vimos, por otro lado, también hablar de las españolas, pues quedaron fuera del tablón principal, como viene siendo casi habitual, pero lo mejor tenía que llegar el domingo con esos resultados en competición. Y de hecho, nosotros que estuvimos allí, prácticamente el equipo español nos estuvo en vilo toda la competición. Prácticamente no pudimos seguir nada más porque en tablón de 32 el equipo español, formado por Nayara Aldana, Sara Fernández, Inés García y Sofía Cisneros, se conseguía meter en tablón de 16 ganando por la mínima, de forma muy ajustada, y en un encuentro trepidante contra Rumanía. A pesar de que no tienen a Ana María Popescu, como dijimos el domingo, es un equipo fuerte, y España conseguía meterse en ese tablón de 16 en el que perdió, eso sí, contra Estonia, que aunque no había tenido el mejor resultado individual, sigue siendo la campeona olímpica. Lo bueno es que este pase 16 daba a España la opción de tirar por detrás, y ahí fue donde se salió. Primero ganando a Gran Bretaña contundentemente con un 45-38 y después sufriendo contra Hungría hasta el último parcial, donde Sara Fernández terminó dando la victoria a España 35-30. No pudieron en el noveno y décimo puesto contra Suiza 45-27, donde se notó el cansancio, pero y que dejó un poco de mal sabor de boca para las españolas, pero que cierra un décimo puesto que es muy importante para el equipo. En las medallas no pudimos ver esas semifinales porque estábamos siguiendo a España, pero se enfrentaban Francia, que llegaba meteórica, a pesar de llevar el número 8, ganó a Corea
en tablón de 8, 45-33. Le dio un varapalo de principio a final Francia. Estábamos pendientes, además de los encuentros de España, pues de ir mirando las pistas en las que se juegan las medallas, y fue absolutamente bestial lo que hizo Francia. Por otro lado, Italia sufrió, esta vez sí sufrió mucho, para ganar a Estados Unidos 30-29. En el otro lado del cuadro, Rusia se imponía a Estonia también con muchísima solidez. Las teníamos al lado y no le dieron opción Rusia a Estonia, y Alemania quedaba la sorpresa del cuadro ganando a Polonia. En esa semifinal entre Rusia y Alemania fue Rusia la que se llevó por poco, por 6 tocados, el gato al agua, y la final fue dominio absoluto de Francia, 45-34, en lo que vimos un auténtico festival. Francia que llega, yo creo que en el mejor momento de forma, tanto individual como por equipos, y que se hizo con ese oro. Finalmente el bronce fue para Italia, que cortó la épica de Alemania ganando 42-35. Pues muchos de estos asaltos que los podréis ver en nuestro canal de YouTube en Llamada Pista, y podréis recuperar todo ese recorrido. Como decía Maribel, el domingo tuvimos la suerte de poder en 32 ver ganar al equipo de espada femenina español, y por lo tanto podemos disfrutarlos pues prácticamente hasta la final, que yo creo que fue el último asalto que retransmitimos, fue esa final entre Francia y Rusia. Así que si lo queréis ver, lo queréis escuchar, y queréis escuchar nuestros gritos, y queréis ver cómo yo desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde pierdo completamente la voz, pues ahí tenéis 8 horas de disfrute para quien Y quiera. además, Sara subió, yo no era consciente de lo que estábamos haciendo dentro, claro. Y Sara subió una historia con un trozo de nuestra retransmisión gritando como locos. Y digo, joder, Sara, somos unos hooligans. Y la agradeció mucho, pero verdaderamente, Willy, nos vinimos muy arriba, ¿eh? A tope, pero es que esto es para disfrutarlo. Si te gusta la esgrima y estás ahí y estás retransmitiendo, es que no te sale otra cosa que hacer lo que hicimos nosotros, Maribel. Es así, Eso es así, eso es es verdad. así. Y encima disfrutando con nuestro equipo, con España, que se lo merecen todo porque el esfuerzo que están haciendo es brutal, que venían de un individual pues que no habían salido con todas las mejores sensaciones, y ganando a gente potente. O sea que sí, es verdad que si teníamos que gritar en algún momento, era el domingo. Totalmente. Bueno, pues seguimos con el Situat de Barcelona, porque el invitado de hoy es nada más y nada menos que don Miquel Ojeda, que nos viene a hablar no solamente de balance del Situat de Barcelona, no solamente del impacto del COVID, pero además de la experiencia, dificultades, aprendizajes, y además también hablamos de dinerito, de lo que implica montar una Copa del Mundo como la de Barcelona. Sin más dilación, dentro audio. Hoy tenemos en nuestro programa a un exfloretista, campeón de España en 1993, árbitro internacional de espada y florete y nacional a las 3 armas, pero seguramente nuestros oyentes lo conozcan más por ser el presidente de la Federación Catalana de Esgrima, cargo que ostenta desde 2011. Esta semana en Llamada Pista, Miquel Ojeda. Bienvenido, Miquel. Buenos días, gracias. Lo primero, felicitaros por los 100 años que cumple la Federación Catalana este año. Cuéntame un poquito qué estáis organizando en este año tan especial. Bueno, nos gustaría organizar muchas cosas y aprovechar pues para unir a la gente de la esgrima catalana celebrando este centenario, ¿no? Lo que pasa que en estos primeros compases del año todavía vemos que no se dan las condiciones para reunir a mucha gente, pero vamos camino de ello, ¿no? El primer evento importante ha sido el Ciutat de Barcelona, la Copa del Mundo. Aquí hemos presentado nuestro logo del centenario, hemos presentado también un resumen de la historia de la federación como organizadora de competiciones, y también hemos empezado a difundir este centenario aprovechando pues la cantidad de personas que se han reunido por la Copa del Mundo, y hemos podido compartirlo pues con todos los presidentes de la Confederación Mediterránea de Esgrima. Lo hemos difundido, se ha puesto
sobreimpresionado en las retransmisiones que se han hecho a todos los niveles, ¿no? Nacional, internacional, etcétera. O sea, intentando darle todo el eco que se pueda. Y a partir de ahora, pues estamos preparando una exposición que ya decidiremos, hay varias opciones, dónde se empieza a mostrar y la queremos que sea rotativa en las distintas sedes de los campeonatos de Cataluña. Y otra cosa que estamos haciendo que nos hace ilusión por lo que supone de recuperar cosas que han pasado y que a veces no todo el mundo conoce, es explicar en estos 100 años cómo ha evolucionado la esgrima femenina, porque ha tenido un desarrollo muy en paralelo al de la propia federación. Oye, presentación además que la gente puede ver en las grabaciones tanto de Llamada a Pista como de la Federación Española de Esgrima, donde vimos a un Miquel trilingüe, hablando en 3 idiomas y vas mezclando... No, está muy bien. Y hablabas en catalán, en castellano y en inglés y vas haciendo la presentación en diferentes idiomas. Y aquellos que queráis recuperar todo este contenido del que habla Miquel, lo podréis ver en las emisiones tanto de la Federación como en los canales de Llamada a Pista. Porque además venimos justamente del sitio de Barcelona, de esta Copa del Mundo. Oye, resaca post-Copa del Mundo, ¿cómo llevas esto? Porque yo te voy a decir una cosa, después de 2 días gritando, yo no sé si aquellos que han visto las retransmisiones, el domingo, que yo volví a escucharlo un poco, para hacer un poco de análisis de retransmisión, el domingo por la tarde no tenía voz, o sea, es que me quedé sin voz completamente. No sé cómo llevas la resaca post-Copa del Mundo, Miquel. Bueno, la verdad es que da poco tiempo para resacas porque al día siguiente de terminar todavía quedan muchos flecos, ¿no? Delegaciones que se están marchando, hay que publicar cosas de resumen. Después, lo que no nos deja descansar es la siguiente Copa del Mundo de Sabadell, del siguiente fin de semana. Todo el material que ha estado en el INEF, o parte de él, ¿no? Ha de enviarse hacia Sabadell, hay que guardar elementos que se van a utilizar en la siguiente Copa del Mundo y hay que ponerse en marcha pues a atender las necesidades de esta nueva competición. Tiene sus ventajas que nos caigan tan seguidas, pero también tiene bastantes inconvenientes, ¿no? Uno es que no te puedes relajar ni un momento. O sea que tendremos resaca post-rave de competiciones. Esto es un empalme de una a otra. Oye, una cosa que te quería comentar. Todas las novedades que tengas sobre la federación, las cosas que hagáis, cuéntanoslo, coméntanoslo, porque haremos difusión a través de Llamada a Pista, porque todos aquellos eventos que suceden alrededor de la esgrima, que no son tantos como nos gustarían seguramente, pues oye, que la gente los conozca y los sepa y esté al día de todo lo que pasa. Sí, bueno, justo este mes que era un mes que nos asustaba un poco por la pandemia y qué se podría hacer, qué no, y lo que se ha hecho al final porque hemos decidido que debía hacerse, ¿no? Como son estas 2 Copas del Mundo, pues han tenido que hacer con unos controles sanitarios muy, muy estrictos y muy laboriosos. Pues ha habido que hacer test de antígenos a toda persona que entraba en la competición y esto era algo que no habíamos hecho nunca, ha habido que prepararlo para poder llegar a ese número. En el Ciutat de Barcelona teníamos 800 test de antígenos, que son una cantidad más que considerable, ¿no? Y bueno, al final este mes se nos han juntado este trabajo que nos gusta, pero este año ha sido un poco más complicado y un TNR de sable cadete que tampoco lo habíamos organizado previamente y han sido 3 semanas seguidas de organización de competiciones exigentes, digamos, ¿no? Y bueno, en lo que falta de temporada no es que la cosa pare, porque nos queda terminar las ligas, luego tenemos todos los campeonatos de Cataluña, entre medio tenemos un trofeo Sant Jordi que es el 9 de abril y que queremos que vuelva a ser internacional, ¿no? Y justo, curiosamente, el trofeo Sant Jordi fue un poco el final de la etapa de normalidad previa a la pandemia, porque se celebró el fin de semana antes del inicio del confinamiento y allá ya se notaba, ¿no? Que hubo muchas cancelaciones de equipos que venían del extranjero y que ya no vinieron y ahí empezó todo. Y este año nos gustaría que fuera un poquito lo contrario, ¿no? El inicio ya de una etapa más normal, más de recuperación del contacto permanente entre los tiradores y tiradoras y las competiciones, ¿no?
Yo creo que Miquel, que has dado dos claves de la actualidad del momento, que es el regreso del Ciudad de Barcelona, que lo celebrábamos en llamada pista y también lo comentamos en el directo, y por otro lado la pandemia. ¿Qué cambios, qué ha cambiado en la organización respecto a antes de la pandemia, además de estos controles sanitarios? Bueno, muchas cosas. Además, la pandemia, como todos hemos vivido, ha sido una cosa cambiante que nunca se sabía cómo iba a evolucionar y había que irse adaptando. Entonces, hemos ido celebrando las competiciones que hemos podido, que el primer año fueron pocas. Hicimos, recuerdo, un campeonato de Cataluña M15 y ya no se pudo hacer ningún otro. Ir siempre con una previsión de inmediatez, ¿no? Publicar un calendario y luego estar preparado a irlo cambiando de fecha o cancelando, que es lo que sabe peor. Una participación también muy incierta, en general baja durante la pandemia. Dentro de las competiciones, pues que no hubiera público, que esto es una cosa que duele, ¿no? En esgrima tenemos poco público normalmente, pero ya impedirlo del todo, que no entraran acompañantes en las competiciones, pues era una situación muy incómoda. También hemos tenido que espaciarlas más, o sea, durante una misma jornada, pues para intentar que no se junten muchas personas en el lugar donde se celebra, pues poner primero un arma de categoría, cuando termina pues la siguiente, etcétera, etcétera, que no se solaparan, lo cual pues también sabe mal porque separas el contacto de la gente, que también es una cosa que nos gusta, ¿no? Que los tiradores, tiradoras se vayan viendo entre sí, las distintas categorías, los distintos clubes, que haya un poquito de contacto, ¿no? Estos compartimentos estancos que se han tenido que hacer, pues no son lo deseable, ¿no? Bueno, todas estas cosas ha habido que sobrellevarlas y creo que hemos aguantado. Este año ya, por suerte, esta temporada hemos incrementado la actividad a un nivel ya de bastante de normalidad, pero con restricciones. Y lo que confiamos es que ahora ya con el buen tiempo y con esta supuesta inmunidad que hemos ido adquiriendo todos por vacunas o por pasar el COVID, pues que con todo esto ya podamos volver a unas competiciones como estábamos acostumbrados antes. Y dentro de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta tu experiencia de antes de la pandemia, durante, como decías, pues se tuvo que cancelar ese Ciudad de Barcelona Internacional y la vuelta, ¿las delegaciones siguen teniendo reticencias a venir o eso ya se ha pasado bastante? Bueno, un mes antes del Ciutat de Barcelona estábamos diciendo, bueno, ¿se hace o no se hace? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque la FIE había marcado un umbral de 75 casos por 100.000 para poder celebrar competiciones y está claro que estábamos no un poco por encima, sino muy, muy, muy por encima, ¿no? En varios miles. Entonces la decisión era mirar qué se estaba haciendo en el mundo y en el mundo pues nos despistaba mucho porque veíamos que iban cayendo competiciones y además en lugares próximos como Alemania o como Italia y al final decidimos que la tirábamos adelante fuera como fuera porque es una competición que tiene un prestigio, que nos hace mucha ilusión y que es nuestro evento principal del año, ¿no? Y cuando decidimos ponerla en marcha, pensábamos que la participación sería más baja, porque los países tendrían reticencias en venir y esas mismas dudas que teníamos nosotros como organizadores lo tendrían los participantes, ¿no? De si debían irse a Barcelona o no, o si sus países les dejarían hacerlo, ¿no? Y poco a poco íbamos siguiendo el ritmo de inscripción, que al principio era bastante bajo, pero en los últimos 10 días creció exponencialmente. Entonces nos situamos de repente en récord de participación, lo cual, bueno, nos sorprendió muy, muy agradablemente, ¿no? El ver estas ganas que había de competir y de volver a la normalidad, aunque fuera con la incomodidad de los controles y de todo tipo, ¿no? No solo los test, sino también la manera en que la gente puede subir al autobús que les lleva a la competición, y, un vigilante en la entrada que nunca habíamos tenido, cosas así, pero la gente tenía ganas de
volver a competir y pensamos, bueno, esto es cosa de la Copa del Mundo Senior, que como son equipos nacionales, los países juegan mucho en su participación internacional y es una excepción, ¿no? Pero después, siguiendo la inscripción de Sabadell de la semana siguiente, vimos que pasaba exactamente lo mismo, que los días previos al cierre de las inscripciones se disparaban y que volvíamos a hacer récord de inscripción. Y ahora para Sabadell tenemos más de 180 participantes, que nunca los habíamos tenido, y casi 20 equipos en la competición de equipos. O sea que bien, que estas reticencias, si existen, después no se traducen en una menor participación, sino todo lo contrario. Y eso son muy buenas noticias. De hecho, con alguna tiradora hablábamos porque es la tercera vez que Llamada Pista va a un Ciutat de Barcelona y justamente hablamos con Biancong y nos comentaba que le encantaba venir a Barcelona. Yo creo que esto es un polo de atracción también, ¿no? Para muchos tiradores y tiradoras, el venir aquí a Barcelona, que está también geográficamente, pues ciertamente bien situado para albergar una Copa del Mundo, una competición internacional de carácter europeo. Dadas las circunstancias especiales que ha conllevado el Ciutat de Barcelona en este año, no sería decir pospandemia, pero en la fase baja de la pandemia, la Federación Internacional de Esgrima ha dedicado alguna ayuda especial para favorecer vuestra organización. Sí, la Federación Internacional en esta época, y no sé hasta qué momento, ¿no?, está ayudando en todo estos protocolos sanitarios, ¿no? Todo lo que es médico, enfermeras y test, lo financia la Federación Internacional, y la verdad es que es muy de agradecer porque es un gasto enorme y totalmente imprevisto, y bueno, es muy importante esta ayuda que se recibe. Una de las características y de la que tú has hablado también de las competiciones internacionales en la nueva normalidad son las bajas. Antes era muy raro ver a alguien retirarse de la competición o quitarse la inscripción de forma abrupta, y de hecho nosotros, igual que vosotros, hemos ido siguiendo la inscripción prácticamente día a día y hemos visto a gente que se caía. ¿Cómo han afectado esos casos positivos y las restricciones a la gestión? Porque hasta hace pocos días antes de iniciar aún se estaba cayendo gente. Sí, eso es una situación en competiciones de este nivel poco frecuente, ¿no? Cuando algún año teníamos una baja de última hora, ya nos sorprendía. No sé, recuerdo la última edición hubo una chica polaca que no vino, pero que al final pilló el avión por la mañana, le cambiamos a la tercera serie, llegó. Bueno, eran excepciones. Y aquí, en cambio, ha habido algunos casos más. Veníamos de Segovia, de la Copa del Mundo de sable femenino, y allí, por ejemplo, no hubo ningún positivo, que después de Burgos, en la que hubo bastantes, pues era un buen síntoma. Y en Barcelona hemos tenido 5 bajas, de las cuales 3 han sido en los test de antígenos previos de la propia competición, ¿no? Que esto es una cosa que sabe muy mal, porque a una chica que ha venido de Japón, por ejemplo, ¿no?, a competir, y se le da esta noticia y luego además tiene que quedarse una vez acabada la competición a cumplir una cuarentena, pues es muy duro. Para el organizador, bueno, para otro tipo de competiciones menos importantes ya estamos acostumbrados a que el día de la competición falle gente, a retocar las pools en el último momento, intentando siempre evitar que haya pools de 5 o que haya pools desequilibradas, ¿no? Un retoque de última hora que en una Copa del Mundo no se hace nunca, pero aquí sí que ha habido que hacerlo. Muchos retos y muchos cambios en general. Oye, un año complicado. ¿Cuáles son los retos principales cuando te planteas o se plantea el equipo o la organización de una Copa del Mundo Senior como la que vivimos el fin de semana pasado? Bueno, retos hay muchos. Lo importante es saberlos priorizar y ver cuáles puedes asumir y cuáles no. Aquí el primer reto es si habíamos perdido la práctica de organizar competiciones de este calibre, y lo digo en serio porque 2 años desde la última es mucho tiempo, ¿no? Y ya
por suerte, entre una edición y otra, pues tienes una inercia, termina la competición y apuntas y discutes con el equipo, ¿no? Qué cosas no han ido bien, qué cosas hay que mejorar, qué ideas nuevas hay para la próxima edición que no se han podido hacer en la actual y así. Pero esta inercia la habíamos perdido. Entonces, nuestro primer reto era si podíamos volver a activarnos y a poner el equipo en marcha. Bueno, eso fue cuestión de ir pasando los días hasta que ya cogimos velocidad de crucero y volvimos a estar activos como acostumbrábamos a estar, ¿no? Luego siempre intentas corregir cosas que no han acabado de ir bien en la anterior edición o añadir alguna novedad que le dé un plus de calidad. En este caso teníamos lo del centenario, queríamos que se difundiera información del centenario y era uno de los apartados a tener en cuenta, ¿no? Aquí añadimos, pues le dimos una camiseta a todas las participantes con el logo del centenario, que en esto nos ayudó mucho Carolina con Iberdrola a disponer de estas camisetas. Luego pusimos la presencia del logo en tantos lugares como pudimos, preparamos la presentación y otra novedad fue añadir esa pantalla gigante en medio, que habíamos visto cosas parecidas en otras copas del mundo y queríamos poner algo que nos permitiera destacar pues las cosas que merecen ser destacadas durante la competición, que se vieran bien los nombres, los logos de las organizaciones que colaboran y de las empresas que nos sponsorizan, etcétera, ¿no? Que fuera más atractiva la visualización de la competición. Luego también vimos que las pistas enrollables, que siempre para el tirador no son la mejor superficie, pues intentar minimizarlas y hicimos traer pistas metálicas para que todas las del pabellón principal fueran de este tipo. Luego buscamos la posibilidad de hacer streaming no solo de las 4 pistas de colores, sino de las 8 pistas más la de final que están en el pabellón principal. Bueno, estos eran los nuevos retos que quisimos añadir este año, ¿no? Aparte de los controles sanitarios, lógicamente, ¿no? Y en general pues han salido bien, ha habido enseñanzas que hay que apuntar, ¿no? El primer día la verdad es que nos costó mucho lo del streaming y no pudimos hacerlo en todas las pistas porque no se había previsto tener suficientes operadores de cámara, pero para la competición de equipos ya estuvieron las 8 pistas activas y fue muy bien porque es una competición que se sigue mucho desde fuera y en donde los encuentros siempre son interesantes, ¿no? El cuadro de 16 es muy denso, da igual que sea un encuentro por el 9º y 10º puesto que para el primero y segundo casi, ¿no? Porque puede ser igual de fuerte. Y eso sí salió muy bien, ¿no? El seguimiento en todas las pistas en que se tiraba el cuadro de 16. Oye, mencionabas la pantalla gigante que pusisteis. Le agradecimos 1.000 millones nosotros, Miquel, porque nos ayudaba muchísimo a seguir todos los días del encuentro y cuando estás retransmitiendo, claro, son muchos minutos, pasan muchas cosas y hay veces que si no tienes claro en qué momento estás y qué está sucediendo y aquella pantalla, yo creo que en el directo, Maribel, lo comentamos, ¿no? Lo agradecidos que estábamos de tener ahí el pantallón enorme que nos permitía tener el resumen y el estado del asalto. Sí, fue una incorporación muy positiva. El único punto negativo es tapa un poquito la imagen en diagonal de seguir las pistas de colores de atrás, pero bueno, eso tampoco vimos que fuera decisivo. Y luego para los fotógrafos les obliga también a afinar más, a ver la regulación que hacen de la cámara, porque si no salen unas imágenes un poco extrañas de fondo, ¿no? Pero en cambio para lo que es el seguimiento y para lo que es el vídeo no hay ningún problema. Organizativamente pues nos obliga a tener más equipo de realización, ¿no? De estar pendientes de qué se muestra en cada momento, de ir preparando carteles para mostrar la fase de la competición o algún llamamiento que se hace a los equipos que se aprovecha también la pantalla para hacerlo a través de allí.
No, está muy bien, porque este cuidado en la realización se beneficia a toda la competición de ello, ¿no? De poder, que es otra cosa que hicimos mejorando un poco la edición anterior, la llamada pista de todas las tiradoras, que salgan ordenadamente, con la megafonía diciendo los nombres, con un poquito de música, los nombres de los árbitros, que también son importantes, hay que reconocerles y darles valor, ¿no? Cuando los árbitros son presentados, el árbitro principal, el árbitro de vídeo, todo eso, pues la pantalla lo ayudaba mucho a hacerlo mejor y a ordenar un poco la competición y que se pudiera seguir de una manera más clara, más ordenada, ¿no? La pena es que no hubiera público, que también es uno de los beneficiados de este tipo de elementos. Pero bueno, yo creo que incluso en el streaming se podía seguir bien el uso de esta pantalla. No, totalmente, fue un elemento que a nosotros, pues como decía Winnie, nos salvó la vida en muchos momentos, porque teníamos que estar a veces lejos y al ser tan grande y poderse seguir también, nos facilitó mucho la retransmisión. Como decías antes, y como decía también Willy, la Federación Catalana colabora también en la organización de otros grandes eventos, pues como la Copa del Mundo Junior de Sabadell de este fin de semana, el Trofeo Sant Jordi. ¿Son comparables estos torneos al Ciudad de Barcelona a nivel de recursos, complejidad, desorganización? No son comparables. Sí que, por suerte, ¿no? Se aprovechan muchos elementos y se aprovecha experiencia y hay un núcleo del equipo organizador que es el mismo, eso sí, pero es un núcleo del equipo, ¿no? En el Ciudad de Barcelona se añade mucha más gente. Bueno, un elemento importantísimo en el Ciudad de Barcelona es Rafa Tarragó, que está en el INEF, y ya varios meses antes empieza a trabajar la preparación del Ciudad de Barcelona. Tener una persona permanentemente en la que va a ser la sede ayuda muchísimo a tener todo preparado. No sé, para la pantalla nos pidieron una conexión trifásica de, creo que eran 32 amperios, que es una cosa que no habíamos usado nunca. Él lo buscó, lo encontró y lo pusimos. Para la transmisión por streaming se nos pide una línea de fibra, pues, de bastante ancho de banda, simétrica. Pues hablo con el técnico de comunicaciones del INEF y se facilitó esta línea. O sea, todos estos preparativos previos son mucho mayores y tenemos la suerte de tener esta relación tan buena con el INEF y esta presencia de Rafa que hace que sea muy fácil poder hacerlo. Luego, en las Copas del Mundo Senior, uno de los elementos más complejos y más caros también es traer los árbitros de 4 continentes distintos. Esto es un gasto, como os podéis imaginar, enorme. Y en esta época de pandemia todavía más, los viajes se han encarecido y también estás expuesto a todo tipo de imprevistos. A última hora, pues un árbitro egipcio no pudo venir, hubo que llamar el día antes a un árbitro alemán. Para Sabadell teníamos prevista una supervisora FIE chilena y a última hora ha sido una rusa. O sea, estas cosas de estar preparado. Pero en la Copa del Mundo Senior esta dificultad de la coordinación de viajes es muy grande. En cambio, en la Copa del Mundo Junior no es tanta. También los árbitros de la Copa del Mundo Senior los pone todos la organización y en la Copa del Mundo Junior van por cuotas de arbitraje de los países. Entonces, sí tienes que procurar que cada país cumpla con la cuota que le toca, pero no te has de preocupar de buscar los árbitros y de solucionarles el viaje, como pasa en la Copa del Mundo Senior, donde además se añade un delegado de arbitraje que no existe en las Copas del Mundo Junior. O sea, en conjunto, la organización es más compleja y más cara, ¿no? El presupuesto de un Ciutat de Barcelona es 12 veces superior a un presupuesto de una Copa del Mundo Junior. O sea, en general, hay más cosas a controlar y necesitas más equipo. También dura un día más, que eso también le da un plus de
complejidad, ¿no? Oye, hablas de presupuestos y tengo que preguntártelo. ¿Cuánto cuesta una Copa del Mundo como el Ciudad de Barcelona? Bueno, en números redondos, unos 60.000 euros. Un poco más, un poco menos. Esto al final lo intentamos seguir de la manera más cercana posible para no desviarnos, porque las desviaciones de un presupuesto grande son desviaciones grandes, aunque porcentualmente no sean mucho porcentaje, pero pues está alrededor de este importe. Y por eso hay que ir con cuidado, porque hay gastos muy grandes, hay alquileres, alquilamos la grada donde están el público y las delegaciones, pues es una grada de alquiler, que es un sobrecoste, porque el INEF no tiene grada en su pabellón, pues son pabellones pensados para ser usados sobre todo para la enseñanza, ¿no? Para el día a día, las clases, etcétera. Y ese es un elemento que hay que añadir, ¿no? Y este año estuvimos dudando, pero al final, aunque no hubiera público, la grada es muy útil igualmente, ¿no? La pusimos igual, ¿no? O la pantalla gigante pues también se añadió, los costes de hacer el streaming, que ahí nos ayuda mucho la Federación Española con su presupuesto audiovisual, etcétera, ¿no? El transporte, por ejemplo, nos gusta mucho que la gente se lleve una buena imagen de la competición y les ponemos las facilidades que creemos que ayudan a esta comodidad. El transporte entre el hotel y la competición es un gasto que soporta la organización. Ponemos un autocar en las horas de llegada a la competición y de salida de la competición para que no tengan que bajar a pie o buscarse un taxi, etcétera. Bueno, hay muchísimos detalles de este tipo que hay que ir con cuidado y tenerlos en cuenta a la hora de preparar el presupuesto. Miguel, ¿os podríais plantear acoger más citas internacionales senior o este es un evento que se hace una vez y ya está? Bueno, citas senior, también tenemos el torneo satélite que esperamos que vuelva a poderse celebrar, ¿no? El torneo satélite de florete es Copa del Mundo, aunque a veces no se diga la palabra, pero lo es, y puntúa para la Copa del Mundo, ¿no? Con menos puntos que una Copa del Mundo normal, y esta esperamos recuperarla. Es un tipo de competición también interesantísimo porque la participación es más libre, ya no son equipos con un límite de 12, sino que viene un número de tiradores mucho más variado, es masculino y femenino a la vez, y quizá también está más cerca de ayudar a los tiradores y tiradoras locales para tener una competición internacional de calidad cercana, ¿no? Con esto y las dos Copas del Mundo, la Junior, la Senior, la Satélite y el Sant Jordi, que poco a poco queremos que vuelva a ser internacional, ¿no? Pues ya tenemos un número de competiciones más que respetable, ¿no? Más que muchas federaciones nacionales que ya quisieran tener tantas pruebas del calendario FIE. Ahí el reto que nos queda, y no digo que no estemos haciendo gestiones para ver si se consigue, es que el sable también tenga una competición internacional y estamos en ello. No me gusta anunciar cosas que no se puedan confirmar, pero estamos en ello, sí. Eso te iba a decir, que quedaba solo el sable, a ver si es verdad que pasa, porque nos encanta tener competiciones aquí cerquita para poder disfrutarlas. Haciendo un poquito, casi para terminar, haciendo un poquito de autocrítica, ¿qué mejorarías de cara al próximo año en la ciudad de Barcelona? Bueno, hay bastantes cosas, ¿no? La reunión post-competición no la hemos podido hacer porque se nos ha juntado con Sabadell y haremos después de las dos juntas, ¿no? Pero a mí una cosa que siempre no me acaba de gustar es todo el partido que se le podría sacar a la competición de equipos, que es una competición muy bonita, muy fácil de seguir, quizá más fácil de seguir para un público neófito de lo que es una competición individual, porque un
un encuentro entre dos países pues siempre es motivante, y seguir los relevos cómo van, y si un relevo mantiene el resultado, en otro sale el líder del equipo y recupera. Es muy, muy seguible, y hay muchas cosas a mejorar, ¿no? No estamos haciendo llamada de los equipos como hacemos en el individual. Es un poquito más difícil de encontrarle la solución. Nos están mostrando por pantalla los resultados parciales de cada relevo acumulado, que esto se puede hacer, pero requiere un entrenamiento previo. A veces se nos escapa que salga el nombre correcto del reserva cuando ha entrado en reserva, porque el anuncio de que se hace un cambio en el equipo se le hace al árbitro, entonces el árbitro lo tiene que comunicar a un voluntario para que llegue a la gestión de la competición y se pueda cambiar ese nombre. Todos estos detalles que mejorarían en algo la competición de equipos, pues van saliendo, pero con deslices, ¿no? Y eso se puede mejorar perfectamente. Estamos convencidos que sí. Lo que pasa es que cuando estás tan volcado en conseguir que se celebre la competición, te concentras mucho en que salga bien el individual, que quizás la competición que tiene más nombre y también es la que hay más, se le da más eco, ¿no? Viene la televisión al individual, que no está en el equipo, etcétera. Te vuelcas mucho en el individual, y el tercer día de los equipos, cosas que podrías hacer ya no las haces porque no has tenido tiempo de prepararlas bien. Incluso ya hay un poco de cansancio, y bueno, yo creo que es mejorable, es mejorable. Además, una competición por equipos que nos dejó ese resultado del equipo español con esa 10ª posición, y que estuvimos siguiendo nosotros a pie de pista, cubriendo cada asalto. O sea que sí que es cierto. Oye, nosotros encantados con la organización. La verdad es que estuvimos muy bien, muy cómodos, siempre apoyados por el equipo organizador cuando teníamos alguna duda o una necesidad en ese espacio de prensa que se nos cedió. O sea, nosotros súper contentos. También nosotros con nuestras autocríticas, Miquel, tenemos que mejorar nuestra calidad de imagen, porque la verdad estaba comparando estos días evidentemente la imagen que sale desde el videoarbitraje con la nuestra, y tenemos un recorrido que hacer nosotros también ahí importante. A pesar de que conseguimos una cosa muy, muy buena para nosotros también, que fue que venimos de un recorrido también de aprendizaje. Llevamos probablemente desde el Ciutat de Barcelona que cubrimos en el 2020, es cuando empezamos, pasamos del podcast y nos introducimos en el mundo de la retransmisión en directo, y hemos mejorado mucho, y sobre todo en la parte del audio, que se nos pueda escuchar, que se nos pueda seguir, y estuvimos muy contentos con esto. Pero también nosotros, Miguel, hacemos también nuestra autocrítica y buscamos nuestra mejora continua. Sí, y sí, se nota. Bueno, hacéis un seguimiento de la competición muy vivo, que transmite mucho, está muy bien. Bueno, nos lo pasamos bien, y yo creo que eso se transmite, ¿no? Esto es muy importante. Y cuando estás viendo algo, que si tú lo disfrutas, si es algo que te gusta y que te emociona por dentro, al final solamente es poner palabras en tu boca, ¿no? Y esa energía la acabas transmitiendo. Miquel Ojeda, última pregunta con la que nos queremos despedir de esta entrevista. ¿Deseos o deseo para la próxima edición del Ciutat de Barcelona? Bueno, volver a hacer récord de participación, porque yo creo que sin las circunstancias actuales se ha hecho, en la inscripción al menos. Luego hubo unas cuantas bajas que me hicieron dejar un poco por debajo el número, pero yo veo que va a volver a ser la mejor competición del circuito, y esperamos que se consolide, y después volver a tener público, lógicamente, y saber y volver a tener las actividades relacionadas con la presencialidad, ¿no? Que vengan las escuelas el viernes, que este año también lo suprimimos, y este contacto directo de las escuelas, de los colegios, ¿no? con la esgrima es muy bonito y muy útil, porque tienen ocasión de ver un aparador de la esgrima que no se ve muy a menudo. Que vuelvan las tiendas. No tuvimos tiendas. El año pasado habíamos estrenado tiendas en el pabellón porque nos lo habían pedido unos cuantos fabricantes, ¿no? Tener tiendas allí que permiten ver objetos de esgrima. O sea, recuperar la presencialidad. También
cancelamos el workshop que estábamos acostumbrados a hacer, un encuentro para hablar o bien de marketing de la esgrima o bien de tecnología de la esgrima, que son los dos temas que hemos cubierto en los últimos 4 años, pues volver a recuperarlo. O sea, solo por las cosas que no hemos podido hacer y que nos gustaría recuperar, ya tenemos varios hitos propuestos para la próxima edición del Ciutat de Barcelona. Miquel Ojeda, oye, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro podcast Llamada Pista para hablar de Ciutat de Barcelona y la organización de las Copas del Mundo. Muchísimas gracias también por tu tiempo y tu dedicación a la esgrima. Como decíamos antes, fundamental para que esto siga avanzando en un país como el nuestro, donde, por desgracia, el volumen de aficionados no es el que nos gustaría y necesitamos gente como tú, Miquel, que pueda impulsar proyectos, que pueda impulsar nuevas acciones, nuevas actividades que hagan ganar visibilidad a la esgrima, tanto a nivel nacional como internacional, y que todos vayamos sumando. Miquel, muchísimas gracias por venir hoy. Bueno, gracias a vosotros porque también vuestra tarea de difusores y de darle no solo difusión, sino la manera en que lo hacéis, creo que es muy, muy importante. Y solo quisiera destacar una cosa que a veces se olvida, ¿no? A mí me toca recibir muchas felicitaciones en las Copas del Mundo que organizamos. Es cierto, es así, ¿no? Delegaciones o presidentes de federación que están presentes, como en este caso fue el de la francesa o el de la italiana, me dan sus felicitaciones y en realidad el secreto de una competición así y de todas las que organizamos es el equipo que hay detrás, ¿no? Y ese equipo es muy importante y en el periodo previo a la competición hay un trabajo que quizá no se ve suficiente, enorme, de trabajos de estar a las 12 de la noche enviándose WhatsApps unos a otros y retocando cosas que se han de cambiar a última hora y tal. Y creo que hay que poner en valor todo el trabajo de este equipo, ¿no? Empezando, y también me gustaría nombrarla, la gerente de la federación, Miriam, que se desvive y lleva el checklist de todo lo que hay que hacer y no olvidarse para que el día que todo se pone en marcha esté en su sitio, ¿no? Y bueno, y Eddie con los viajes de los árbitros y Rafa, que ya lo he dicho en el INEF. Bueno, si tuviera que decir los nombres serían muchos, ¿no? Pero que poner en valor el equipo que hay detrás, porque esto no se hace solo ni lo hace el presidente. Esto es un equipo grande que este año, y también querría destacarlo, hemos ampliado con la presencia de un grupo de personas de la Federación de Castilla y León que nos han estado ayudando con sus pistas, con Silvio, que ha venido a ayudar en el montaje, con Guille, que ha venido también a colaborar con la parte de gestión de resultados, de T, con Bea, que ha venido a colaborar en los controles sanitarios previos para aprovechar su experiencia en las Copas del Mundo de Burgos y de Segovia, etcétera. O sea que hay muchos nombres detrás y hay que agradecérselo a todos. Se nota el mimo con el que trabajáis, se nota esa cantidad de gente que está allí para hacer todo más cómodo. Lo notamos nosotros, notan las deportistas que nos lo decían, y por eso y por estar aquí hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Miquel. Nada, gracias a vosotros. Muy bien. Oye, vamos, prácticamente 40 minutos de experiencia organizando eventos esgrimísticos, los que tiene a su espalda Miquel Ojeda y todo el equipo, que esto lo dice Miquel durante la entrevista, que evidentemente para ser capaces de conseguir algo tan bien organizado, que funcione tan bien y que sea capaz, sobre todo, de poder responder a bueno, aquellas cosas que no tienes planificada, que si una tiradora que no se apunta, que si ahora falla no sé qué, que si, pues todas estas cosas tienes que tener un equipo detrás que te permita estar pues al día. Y gracias a que tenemos a personas como Miquel Ojeda y como todo el resto de gente que está alrededor, Miriam, Rafa y todos los voluntarios, para seguir disfrutando de una competición tan importante como esta Copa del Mundo de Barcelona aquí en la ciudad condal, en Cataluña, en España. Sí, la verdad es que yo que he tenido la suerte de estar ya
Ya el otro día lo pensé, 6 años, 6 Ciudad de Barcelonas como directorio técnico y otras tantas de antes de montaje, es una experiencia que realmente motiva y te enseña muchas cosas, ¿no? También cada año lo que comentaba, ¿no? De esas mejoras que se intentan hacer, esa experiencia de mejorar la experiencia de las tiradoras, mejorar la experiencia de la retransmisión, mejorar un poco en general la competición, no hacer dos iguales, sino que siempre estar intentando descubrir cosas nuevas. Eh, es verdad que el equipo del Ciudad de Barcelona funciona muy bien, es muy cohesionado y yo creo que es la gran clave de la competición. Yo creo que se logra una experiencia total, ¿no? Y yo he tenido una experiencia un poquito tangencial con el Villa de Madrid, que es otra gran Copa del Mundo que se hace en España, y yo creo que el Ciudad de Barcelona está un poquito más conseguido, ¿no? A nivel de organización, también las tiradoras, eh, por lo que fuimos hablando con ellas, porque también hablamos un poquito Will y yo con Vivian Con fuera de micro, estaban contentísimas de estar en Barcelona. O sea, para ellas es un eventazo. Y de hecho, lo que decía Miquel, que hubo récord de participaciones. Luego, es verdad que luego, pues por circunstancias sanitarias que escapan al control de la organización, pues se fue cayendo gente. Pero incluso en un momento tan difícil como es la vuelta de una pandemia a un poco a la normalidad dentro de las exigencias sanitarias que tuvieron que plantear. Lo cierto es que consiguieron una competición prácticamente normal, solo faltaba el público, que cuando llegue, además todos recordamos esos grandes momentos con público, es una experiencia que cuando vuelva a ver público, yo a todas las personas que les interese la esgrima tienen que ir a ver, porque al final ves cara a cara a grandes nombres. Y no solo eso, sino que está muy cuidado todo, está pues con la pantalla esta que nos puso enorme, que nos facilitó toda la vida, pues es una experiencia realmente lo más cercano a un espectáculo de esgrima que yo creo que se hace en España, ¿no? Muchas veces miramos fuera, pues al Challenge de París, nos da envidia. Es cierto que seguramente con muchísimo menos presupuesto estamos haciendo un espectáculo muy muy bueno, que hace atractiva la competición y que hace que sea fácil de seguir. Esto no es fácil, nos lo ha contado Miquel, que es un reto constante, ahora tienen que volver al trabajo, bueno, no han dejado de trabajar para esta Copa del Mundo Junior, pero realmente Ciudad de Barcelona sí es una de las grandes citas del calendario internacional, es por un equipo de trabajo que se lo deja todo cada año para que salga así. Totalmente, y que siga así, que sigamos disfrutando de estas competiciones, porque buena falta nos hacen personas generosas que sean capaces de poder organizar esto que es un proyectazo a nivel global y en la operativa. Y nada, y muchísimas gracias también. Otra cosa que quería decir antes de cerrar el programa, muchísimas gracias a todos los que se acercaron al set de periodistas. Lo digo riéndome, Yo soy periodista, pero o sea, una de tres, bueno. Tú eres una recién licenciada de periodismo. Eres la más periodista de los tres, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Pero muchísimas gracias a toda la gente que se nos acercó a saludarnos, a charlar con nosotros, a comentar cosas sobre la competición, sobre la esgrima o, bueno, sobre todo lo que hiciese falta, porque son las típicas cosas que nos encantan y seguir haciéndolo, porque de verdad que lo agradecemos muchísimo. Saber que al otro lado estáis vosotros escuchando y sobre todo disfrutando. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en la página web en llamadapista.com/contacto o en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.